Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día martes 2 de agosto del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio, desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted, aquí en la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco, en esta 62 legislatura, y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Ayer estamos dándole lectura, o iniciamos la lectura, de parte del libro Tabasco y sus constituciones, en el tomo 1, que fue auspiciado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y que tiene pues mucho que darnos a nosotros cuando revisamos el derecho y las constituciones, ¿no? Y el día de ayer nos enfocamos a ver o a observar cómo después de la independencia o del rompimiento de las cadenas de dependencia de México y lograr la independencia, todavía en 1825 pues en las leyes se reflejaba esa huella de la conquista, ¿no? Que para el caso ha sido y es una huella indeleble de aquel daño que nos hicieron los españoles al conquistarnos, ¿no? Porque si podemos observar los beneficios, el habla español, entre otros, en los tiempos modernos se podía observar así cuando existen diversas lenguas en nuestro país, ¿verdad? Que poco a poco han ido extinguiéndose por la falta de impulso a ellas, ¿no? Y del conocimiento de estas, ¿no? Pero ayer explicábamos eso, ¿no? En este esfuerzo de aprender cada día más, ¿no? Y de aprender cada día más y de reconocer que el ser humano debe de ser una persona con un pensamiento de eterno aprendiz, ¿no? O sea, que todos los días algo aprendemos, ¿no? Cuando nos acercamos a este tipo de lectura, a este tipo de información que tenemos a nuestro alcance aquí en la biblioteca del Congreso del Estado, que tan amablemente me permiten accesar a los libros y los solicito, me los prestan, los reviso, aprendo y aprendemos juntos, y bueno, y posteriormente pues tengo que regresarlo porque son de ellos, ¿verdad? Pero son libros que nos permiten, o son de todos nosotros, ¿no? Pero pues digo, otro puede querer revisarlo y además puede generar otro punto de vista y en esta generación de diversidad de ideas, pues podemos conocer mucho más todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellos que me escuchen a mí y luego vengan aquí a la biblioteca, pidan este libro, Tabasco y sus constituciones, tomo 1, ¿verdad? Y empiecen a revisar los artículos, pues a lo mejor generan otro pensamiento, ¿no? Y tienen otro enfoque otro enfoque comparativo, ¿no? de lo que ellos observan, ¿no? u otra observancia. Entonces, pero si nosotros, por ejemplo, ayer revisamos el artículo 4, ¿no? De la Constitución de 1825, del 5 de febrero, y bueno, y que nos daba claro que el Estado está obligado a conservar, proteger y hacer respetar la religión católica, apostólica, romana, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra, o sea, coartaba la libertad, ¿no? Todavía había esclavitud en ese sentido, ¿no? O sea, era uno, para que uno pudiera ser una persona apegada al Estado de Derecho, pues teníamos que hacerlo contra nuestros derechos a la libertad de religión, ¿no? O sea, no existía la libertad de creencia, pues. Además tenía uno que ser católico a fuerza si quería ser parte de este contrato social, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque en ese tiempo pues sí era considerado como un contrato social, ¿no? Aunque muchas eran las personas que no tenían acceso a este tipo de información, ¿no? Y en la actualidad, miren la facilidad que nos da las redes sociales, la facilidad que nos da la tecnología, pues bueno, cuando se está utilizando de buena fe, con la única intención de aprender junto con usted, pues tenemos esa oportunidad que debemos de aprovechar, sobre todo aquellos jóvenes que le interesa el derecho y para todos los ciudadanos, porque insisto, acuérdense que siendo habitantes de un país democrático lo que tenemos que conocer es la ley. Pero si nos vamos a los orígenes de la ley, de las primeras leyes que hubo aquí en Tabasco y cómo fueron escritas y qué era lo que decía, bueno, pues podemos hacer comparaciones cuando tengamos la oportunidad de revisar las que actualmente existen, ¿no? Entonces, eso nos da la oportunidad de incrementar nuestro conocimiento. Y bueno, con esa intención es que hacemos este segmento, ¿no? Y en este tratado que voy a hacer, vamos a dejar en claro que el ser humano es eterno aprendiz, ¿verdad? Y que es necesario que
revisemos libros, estudiemos, compartamos con las personas que nos rodean, aceptar la diversidad de ideas, no porque alguien esté contrario a usted, usted se vaya a molestar, no, o sea, acepte, porque de alguna parte se está agarrando o está tomando como base la persona para manifestar sus ideas. Tal vez la falta de conocimiento en algunas ocasiones, pues le hace decir lo que le permite ver. Entonces, tal vez si usted tiene más conocimiento, entonces a usted le sirve porque usted identifica quién está falto de conocimientos, ¿sí? Entonces, pero no tiene por qué insultar a la gente tampoco, ni por qué decirle que es ignorante, ¿verdad? Aunque hay gente que sí es ignorante, o hay gente que se hace pasar por ignorante, ¿sí? Cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, el día de ayer, y le decimos a Manuel Andrade, entonces es ignorante Federico Madrazo, ¿verdad? Digo, porque si está diciendo que legalmente no se puede, ¿verdad? Entonces, pero también ahí, fíjese, surge otra vertiente. O sea, él se refiere a que, de acuerdo a lo que está establecido ya en el Congreso, ¿verdad? Pues ya es legal, ¿no? Ya cumplió con la ley, el constituyente, el Congreso en pleno, pues, los diputados en el pleno cumplieron, se tomó protesta, se nombró a la nueva directiva, a la mesa directiva, se nombró al presidente de la fracción, o se eligió, ¿verdad? Y se decidió que el próximo año es el PRI, y el último año de esta 61 legislatura es el Partido Verde Ecologista Mexicano, ¿no? O sea, eso ya legalmente ya está hecho, pero como aquí insisto, se hacen las leyes, pues, además, viendo las cosas como están en este momento todavía, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Porque sigue siendo, son las 3 fracciones con mayor número de diputados, ¿no? Entonces hasta ahí no hay ningún problema. Pero si llegase a haber cambios y los diputados pidieran, entonces en eso es en lo que se basa Federico Madrazo, ¿no? Que pudieran estar promoviendo los cambios de diputados de otros partidos, al menos eso es lo que él observa, aunque el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado asegura que eso no es cierto, ¿no? Que él no está buscando eso, pues, ¿sí? Y Manuel Andrade pues está diciendo que las cosas no van a cambiar, ¿no? Entonces, pero ahí es cuando nosotros debemos de aceptar la diversidad de ideas. Manuel Andrade nos dice que no, ¿basado en qué? Basado en que legalmente ya está todo hecho. Ahora, Federico Madrazo nos dice que sí es probable que lo quieran quitar y que no lo quieran dejar llegar a la presidencia de la Junta de Coordinación Política. ¿Por qué? Porque está observando que puede haber diputados que se cambien. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer él como coordinador también del Partido Verde Ecologista? Pues unificar a su fracción, ¿verdad? Para que esta fracción no se pierda. Inclusive, si algún diputado se quisiera acercar a ellos, es preferible que los acerquen a su partido, ¿verdad? Y no que se dividan entre ellos y que se vayan a ir a otro partido, ¿sí? Entonces ese sería el problema. Entonces legalmente ya está todo hecho, ¿sí? Pero aquí se hacen las leyes, aquí se reforman, aquí se presentan iniciativas y en base a eso se puede presentar una iniciativa que cambie, ¿verdad? Entonces así es la ley, ¿no? Pero entonces, para que vea que aquí ya tiene las dos opiniones. Ahora, si yo le pregunto a Manuel Andrade que si es ignorante Federico Madrazo, digo, es porque viene de uno de los políticos de aquí de Tabasco, que ya fue también gobernador, ¿no? Y que tiene experiencia, ¿verdad? Entonces, y en ese estudio que traen con sus asesores, bueno, pues no hay ignorancia, ¿no? Tal vez en muchos casos se hagan como que no ven, ¿no? Pero ignorantes no son. O sea, es más fácil que sepan las cosas y que no se las den a conocer a usted como ciudadano que tiene acceso y derecho a accesar a la verdad y no se las den así, ¿verdad? Y no que no sepan. Pero más sin embargo, cuando se cuestiona así es porque si le está diciendo no, ¿en qué se basa? ¿Verdad? Entonces, luego Manuel Andrade dice, bueno, es que debe tener algo en que se base. Entonces, para que vea usted cómo es que nosotros como reporteros tenemos que actuar para poder sacar la respuesta que a usted le beneficia escuchar. O sea, pensando en su beneficio de acceso a la información, porque todas nuestras actividades las enfocamos en su beneficio, en el respeto que usted tiene irrestricto al derecho de acceso a la información y a la verdad, ¿sí? Entonces, porque nosotros no queremos hacer de usted una víctima, porque nosotros conocemos la ley y estamos estudiando, y cuando nos equivocamos lo reconocemos porque estamos estudiando, estamos aprendiendo y lo hemos dejado en claro, ¿sí? Pero por supuesto que somos personas respetuosas, sobre todo de su derecho, ¿verdad? Y por eso es que yo exijo respeto en mi derecho, ¿sí? Aquí nos expresamos libremente, sí, pero con mucho respeto.
Y cuando se ha utilizado un insulto, es porque de plano, o sea, ya es demasiado. Y es que es demasiado. Mire todas las recomendaciones que hay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no se han cumplido en México y en Tabasco menos, ¿sí? Entonces vamos a revisar en este momento la sección segunda del territorio. ¿Por qué? Porque quiero que se entere usted que en ese tiempo solamente había 9 municipios y poblados, entre los cuales se encontraba Jonuta. Pero los municipios eran, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 5 de la sección segunda del territorio, de la Constitución Política de 1825 de Tabasco, nos decía el territorio del Estado. Además quiero que ponga usted atención, porque eso me llamó también la atención a mí, en cómo está redactado el documento, porque conforme vayamos avanzando o revisando otros artículos o pasemos a la revisión del artículo 26 de la Carta Magna, que le vamos a dar lectura más en un momento más, pues, se dé usted cuenta del cambio que hay en la redacción. Y mire, aquí dice, el territorio del Estado de Tabasco es actualmente el mismo a que se extendía la provincia de este nombre, compuesta de los pueblos, cabeceras de partido, fíjese, cabeceras de partido, no cabeceras municipales, cabecera de partido de Tiapa, Tacotalpa, Jalapa, Macupana, Usumacinta, Villahermosa, Cunduacán, Jalpa y Nacajuca, y cada uno de estos con sus respectivos adyacentes y el pueblo de Jonuta. O sea, eran 9 municipios nada más, y el pueblo de Jonuta en 1825. Entonces, para que vea que ya está aquí, en lo que ya pudimos revisar o leer, y ya cuando entramos a ese estudio, pues nos damos cuenta que nada más eran 9 municipios en 1825, y entonces ya aprendimos algo, porque ya sabemos que en 1825 solamente había 9 municipios. Por eso sirve revisar la ley. Y por eso yo aquí, yo le digo a muchos, ustedes díganme qué tema quieren tratar, y yo ese tema lo llevo a la Constitución, ¿verdad? Y le busco la forma de resolver si es que es una problemática social. Entonces, para que vea por qué lo digo así, no porque yo sea un erudito en materia, sino porque estoy estudiando y sé que todo está escrito en la ley. Entonces, si usted no se acerca a la ley, ¿qué es lo que pasa? Deja de conocer todo lo que existe a su alrededor, ¿verdad? O sea, sus derechos, sus obligaciones, las obligaciones del ius imperium, ¿verdad? O del derecho que tiene el Estado para aplicar la autoridad, por supuesto sin abusar de la fuerza pública, ¿no? Entonces, solamente así es como nosotros podemos ir evolucionando como ciudadanos habitantes de un país democrático, como ciudadanos democráticos, comprender la democracia. Si estamos firmando un moderno contrato social, ¿verdad? Digo, de forma similar pues a como antes se hacía en Roma, ¿verdad? El moderno contrato social, bueno, ahora usted cuando vota, pues renueva que existe autoridades, que existe un imperio, que existen personas de elección popular y que los representan, por ejemplo, aquí en el Congreso, ¿verdad? Como cuando elige usted al Ejecutivo. Y también ese mismo sistema de elección hay en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, pero por supuesto que eso es entre ellos, ¿no? Y la gente erudita en materia de derecho, porque es un tema, la justicia es un tema muy delicado, ¿sí? Pero es un tema delicado que se tiene que tratar. Pero si usted no conoce ni los principios, pues por eso es que tenemos problemas, ¿sí? Entonces, para poder entender más al gobierno del Estado, para poder entender al gobierno federal, para poder entender a los gobiernos municipales, para poder entender el comportamiento de los servidores públicos y poder exigir además que tengan un comportamiento apropiado con respeto a los ciudadanos, porque somos los que generamos el presupuesto y para el caso es lo que ellos cobran o gastan o de ahí disfrutan sus emolumentos, ¿sí? Bueno, aquellos que sean emolumentos, ¿verdad? Que sean por sus acciones liberales, pero algunos sinceramente ni siquiera sirven, y hay otros que cobran y ni siquiera trabajan, porque hay aviadores, hay dobles nóminas, o sea, ¿cuánto se está acusando? Pues hay problemas serios. Entonces, pero si hay problemas serios y nosotros no entramos a esa ruta a la que nos invita la Carta Democrática en sus primeros 4 artículos, ¿verdad? De entrar a la democracia, pero participando, a la democracia participativa, estar observantes de la ley, de lo que hacen las autoridades, de lo que tienen que hacer y no cumplen, ¿sí? Las cosas cambian, porque para acá son gobierno para nosotros los gobernados, ¿sí? Pero si nosotros los gobernados no sabemos cuáles son sus actividades, nada más nos enteramos por lo que ellos nos informan, entonces nosotros estamos perdiendo el derecho de acceso a la verdad también, porque no exigimos que ellos nos lo proporcionen, porque desconocemos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, cuando empezamos a revisar la ley, ya ve cómo salen temas,
Y ya ve cómo en este soliloquio se convierte en un tratado, ¿sí?, que nos beneficia en mucho, porque es información de verdadera importancia para el ciudadano, ¿verdad?, habitante de un país democrático. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver, y insisto, no es que yo sea erudito en materia, pero mi experiencia de 50 años de vida que tengo 50 años de vida, y todo lo que estudio diariamente, y todo lo que estamos estudiando, compartiendo, todas las entrevistas, toda la información, toda la noticia, pues por supuesto genera una opinión muy, muy acercada a la realidad, ¿verdad? ¿Por qué digo? Porque existe esa diversidad de ideas. Es como lo que le comentaba con lo de Manuel Andrade. Él dice, no va a haber. Pero Federico dice, sí va a haber, puede haber. Y es que sí puede haber. Pero si nosotros le preguntamos a Manuel Andrade, no, es que no va a haber porque ya está hecho. Ya lo que está hecho, ya no va a haber. Pero porque las cosas están como cuando se eligieron, ¿verdad? Y se decidió sobre las fracciones que estaban en ese momento representadas. Sí, ya fue una decisión, sí, pero si hay cambios de un partido a otro, por supuesto que esto también trae cambios y puede generar iniciativas, ¿verdad?, y que no le permitan llegar a Federico Madrazo, ¿verdad? Porque también ellos tienen su derecho de poder ir a cualquier partido, ¿sí?, de cambiar de partido, y aquí se ha visto cuántos de aquí en los momentos de campaña se fueron al Partido Verde Ecologista Mexicano. Por eso es que creció el Partido Verde, ¿sí?, y por eso tiene más representatividad inclusive, ¿sí? Entonces, y de hecho también por eso creció el PAN, tiene 2 representaciones, porque Francisco Castillo se dedicaba a señalar al gobierno, ¿no? Aunque ahora ya María Solange Soler pues hace la cosa un poco más diplomática, pero tiene 2 representaciones, ¿sí? Entonces Silvestre por su lado defiende y da su postura, y ella por su lado pues también hace lo propio, ¿no? Y ella es la presidente de la Junta de Coordinación Política, ¿no? Perdón, de la coordinación del Partido Acción Nacional, ¿no? O sea, María Solange Soler o Solange María Soler. Entonces, así se manejan las cosas, ¿no? Pero si ellos decidieran, por ejemplo, ellos dos, cambiarse al Partido Verde, ¿verdad?, pues el número crecería, ¿no? Y lo mismo si deciden cambiarse a Morena, o si deciden cambiarse al PT, y le tienen que hacer valer sus derechos de decisión, ¿sí? Porque para el caso de esos representantes, sí de una ideología política, pero fueron electos por ciudadanos que muchos ni siquiera pertenecen al partido, ¿no? Son simpatizantes, ¿verdad? Porque los que pertenecen, acordémonos, que participan en la elección interna del partido, ¿verdad? Pero cuando ya es una elección constitucional, pues ahí participamos todos, aunque no seamos del partido. Si nosotros queremos votar por cualquiera de ellos, votamos y ya, ¿verdad? O usted puede votar por el que usted quiera. Entonces, esa ya es la elección constitucional. Y así son las cosas, ¿no? Y repito, hasta este momento, ¿cuánto ya hemos aprendido? Y si usted revisa lo que yo le estoy diciendo, es cierto, porque no tengo por qué engañarle. ¿Sí? Entonces sí se aprende, o sea, estamos aprendiendo juntos. Yo tal vez aprenda más que usted, bueno, que algunos, porque tal vez me escuchen algunos eruditos en materia de derecho, y por supuesto que es respetable su postura, ¿no? Y tengo que respetar sus opiniones, aunque tengo que hacer mis propias investigaciones para poder manifestar mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, ese es el eterno aprendizaje, ¿no? Y hay quienes, por ejemplo, poseen un doctorado, maestría en Derecho, o sea, tienen el conocimiento, pero hay quienes no, ¿sí? Y a ellos son a los que se está beneficiando con esta manifestación de ideas y de conocimiento, porque estamos estudiando la ley, ¿sí? Entonces sí nos beneficiamos, y de eso se trata, de estudiar todos los días algo para aprender día a día. Y luego aquí en el artículo 6 nos dice, de este territorio se hará oportunamente una división proporcional y favorable a los pueblos respectivos, señalando departamentos para facilitar la buena administración de justicia, fíjense, la buena administración de justicia, o sea, era una preocupación, de las primeras preocupaciones en el artículo 6, ¿sí? Luego nos dice, y para todo lo que pertenezca al ramo de gobierno y policía. Hasta aquí todavía se hablaba de gobierno y policía, posteriormente cambió a los bandos de policía y buen gobierno, ¿no? Pero en este momento aquí podemos decir que como ya era de preocupación el gobierno y la policía. Y en los tiempos actuales los problemas que tenemos, los problemas que se señalan, las denuncias que hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos, es por falta de justicia, por falta de buen gobierno y por falta de seguridad pública, que para acaso es competencia de la policía. Entonces, son los problemas serios. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de este tomo 1 de Tabasco y sus constituciones, y bueno, posteriormente vamos a seguir revisando
para que aprendamos más, ¿no? Y cuando nosotros nos referimos a la justicia, nosotros denunciamos ante la PGR al gobernador del estado de Tabasco por genocidio, ¿sí? Y resulta que la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de Investigaciones y la averiguación, inició la revisión previa DG1 316 diagonal 2016, oficio número FGE DG1 178 2016, y aquí dice asunto cédula de notificación, o sea, me están notificando que ellos atrajeron la averiguación o la carpeta, ¿no? Entonces, al principio yo revisaba y luego fui para allá, platiqué con Dagoberto Aguilera Alejandro, y me dijo, o Alejandro dice aquí, me dijo que me iba a mantener informado de lo que iba a estar haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, yo dije también que iba a estar pendiente. Y esta averiguación, dice aquí, bueno, este oficio dice, por medio de la presente se hace de su conocimiento que la averiguación previa número APPGR TAP Villahermosa 6 Romano, diagonal 134 PP, diagonal 216, iniciada en la Procuraduría General de la República en fecha 23 de febrero del 2016, por el delito de genocidio en contra del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco, y quien o quienes resulten responsables, se encuentra radicada en esta Fiscalía General del Estado bajo el número APDG1 316, diagonal 16. Bueno, así fue como lo atrajo, ¿no? Pero cuando nosotros denunciamos el delito de genocidio que está cometiendo Arturo Núñez Jiménez, es basado en la ley y en la falta de la seguridad pública. Y bueno, ya estudiando un poco más, ¿de qué nos damos cuenta? Que la seguridad pública se compone de la prevención del delito, que para el caso es la Secretaría de Seguridad Pública, ¿verdad? Y de la investigación de los delitos, que para el caso pertenece a la Fiscalía. Entonces, cuando la Fiscalía está trayendo esta averiguación, se constituye en juez y parte, ¿sí? Por lo tanto, no es conveniente que esta averiguación previa o esta carpeta esté en la Fiscalía General del Estado, ¿verdad? En la Dirección General de Investigaciones. ¿Por qué? Insisto, porque son los mismos que en la seguridad pública del Estado, la representación de la seguridad pública del Estado es la prevención del delito, ¿verdad? Y la investigación de estos. Eso conforma la seguridad pública, ¿sí? Y bueno, ya cuando se consigna al juez, cuando se integra la averiguación y se consigna al juez, ¿sí? Entonces ya ahí entra la justicia a hacer la revisión de lo que solicita, ¿verdad? La Fiscalía, que se aplique como pena o los calificativos de los delitos que esté dándole a los acontecimientos que hayan investigado, ¿no? Entonces, ya revisando bien, insisto, esa atracción que está haciendo la Fiscalía, pues es una atracción amañada que no debe de suceder. Aunque sucedió aquí en el Estado, pero son una entidad que están siendo investigadas, ¿verdad?, por el delito de genocidio. Porque la responsabilidad del gobernador del Estado es proporcionar la seguridad pública, y dentro de la seguridad pública, ¿verdad?, está el ramo de investigación, y el ramo de investigación compete a la Fiscalía, y la Fiscalía es un órgano autónomo, ¿sí? Pero es un órgano autónomo que tiene la responsabilidad de investigar los delitos. Entonces, los involucrados dentro de esa falta de seguridad pública, ¿verdad?, es tanto el secretario de Seguridad Pública, digamos, ¿verdad?, y el fiscal general del Estado de Tabasco. Por supuesto, la responsabilidad es de Arturo Núñez Jiménez, ¿verdad?, que no nos da la seguridad que nos debe de dar. Y ya vemos, cuando menos en mi caso, que tantas cosas han pasado cuando tengo una denuncia ante la PGR, ¿verdad?, y cuando tengo esta denuncia que fue atraída por la Fiscalía. Entonces, para que vea que cuando lo revisé por primera vez, yo dije, bueno, pues, si la Fiscalía se va a hacer cargo, que se haga cargo, ¿verdad? Pero ya revisando y estudiando, ¿sí?, para que vea usted lo que sirve estudiar, me doy cuenta de que eso no debe suceder. Pero más sin embargo ya inició la averiguación previa o esta carpeta, bueno, aquí dice averiguación previa todavía, APDG1 316 diagonal 16. Entonces, pues son juez y parte, porque están involucrados dentro de esa falta de seguridad pública que le deben de proporcionar a los ciudadanos, y la ciudadanía se está haciendo autotutela, y mucha gente está muriendo, y hay muchos muertos, cientos de muertos ya, ¿sí? Entonces, esos grupos de tabasqueños que están muriendo es genocidio, y es un genocidio causado por falta de seguridad, y la seguridad es responsabilidad del gobernador del Estado de Tabasco. Entonces ya ve
que hablar de estas cosas serias es tan fácil cuando se estudia la ley, ¿sí? Entonces, solamente cuando usted estudia la ley se va a dar cuenta que tienen que respetarle un poco más sus derechos, y se va a usted dar cuenta que no se lo respetan como se lo deben de respetar, ¿sí? Pero solamente estudiando. Entonces, y luego cuando nosotros, por ejemplo, revisamos la denuncia que puse también en la PGR, y que atrajo la denuncia por comparecencia que recibió la licenciada Karen Julissa Lugo Grande en la PGR, y que es en el expediente PGR TAT Villahermosa o PHSA 3/108 de 2016, ¿verdad? Y que bueno, y que atrajo la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, porque recordemos que nosotros hemos estado pendientes de la búsqueda del conocimiento, sobre todo para proteger nuestros derechos y los derechos humanos. Y cuando protegemos un derecho humano, protegemos el derecho humano de todos. Entonces, por eso hemos estado cada vez actuando con mucho más responsabilidad en ese sentido, ¿verdad? Porque tenemos que proporcionarle a usted el conocimiento de sus derechos. Y cuando nosotros nos propongamos hacer una defensa, pues tenemos que hacer la defensa de nuestros derechos, pero solamente el estudio. O sea, nosotros atrajo la Fiscalía eso y lo dejamos, ¿no? Y le vuelvo a repetir, lo que sirve es estar estudiando. En el momento que ya empezamos a revisar, y bueno, oye, pero espérate, la investigación también es seguridad pública. Pero bueno, entonces, esta denuncia por comparecencia que hago ante la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, y que atrae la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la propia PGR, creada por una recomendación de la ONU, y que la titula, bueno, hasta el momento, Ricardo Celso Nájera Herrera, ¿verdad?, quien vino aquí a Tabasco y dijo que era amigo de Ojeda, y Ojeda está involucrado en esa denuncia. Entonces, ¿qué puede usted pensar, primeramente? Ahora, mucha gente dice, sí, pero es que está usted suponiendo. Efectivamente, se está suponiendo, pero se está suponiendo en base al tiempo que ha pasado y que esta denuncia no prospera, ¿verdad? Y está involucrado Audomaro Martínez Zapata, nuevamente el gobernador del estado de Tabasco, y César Raúl Ojeda Subieta. Y ya hasta salió de la Secretaría de Gobierno César Raúl Ojeda Subieta, y los problemas continúan. O sea, ¿por qué? Porque no han dado la solución. Ahora, cuando existen recomendaciones, esto nomás para dejar en claro, ¿no? Porque además, nosotros hicimos toda esta denuncia, ¿verdad?, a petición de la propia PGR, digamos. O sea, la PGR, como ahora el programa que está emprendiendo la licenciada Karen Julissa Lugo Grande, nos dice, por ejemplo, en este tríptico que le mencionaba el día de ayer, nada más que voy a cambiar, por ejemplo, dice aquí, mire, sabía que, o sea, le está informando a usted, cuando usted recibe este tríptico, y le dice, cuando eres víctima y te presentas ante el Ministerio Público del Fuero Común o del Federal a denunciar, tiene, entre otras, las obligaciones de, fíjese, esto es la obligación que tiene el Ministerio Público, ellos mismos te lo están diciendo, te preguntan, ¿sabías qué? Y luego te están explicando qué es lo que tienes que saber, y le vuelvo a repetir, perdón, dice, porque le iba a decir no, y le vuelvo a repetir, porque aquí siempre lo hemos tratado de usted, en ocasiones hay veces, no lo hacemos porque sinceramente la retórica que nosotros hacemos, no tenemos aquí un escrito para estar diciendo lo que estamos diciendo además, nosotros lo decimos con una retórica que tratamos de llegar a, o sea, de llevarla al nivel de extraordinaria, ¿no? O sea, una retórica excelsa, pero por supuesto que para eso tenemos que seguir practicando, ¿no? Y incrementar nuestro léxico. Yo trato de no utilizar mucho los tecnicismos, ¿verdad? Y cuando lo utilizo trato de dar una explicación así, aunque sea breve, ¿verdad? Pero trato de que mis palabras sean de fácil comprensión. Entonces, aquí nos dice más, proporcionarte asesoría jurídica respecto de la denuncia o querella, informarte de los derechos que en tu favor establece la Constitución y demás ordenamientos aplicables. Dice, hacer de tu conocimiento el desarrollo de la averiguación previa y las consecuencias legales de sus actuaciones. Entonces, hasta aquí ya usted tiene un conocimiento que el curso de la prevención de delitos de la PGR le está dando. Y luego aquí nos dice, por ejemplo, aquí CEDAT, dice Centro de Denuncia y Atención Ciudadana. Y aquí viene especificado FEADLE, Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Y bueno, todo esto entra dentro del curso de la PGR de la Procuraduría General de la República. Entonces, ellos están proporcionándole al ciudadano esta información para que el ciudadano a su vez se
constituya en ciudadano de un país democrático con mucho conocimiento en materia de la defensa de sus derechos, ¿verdad? Y los pueda hacer valer cuando se sienta víctima, ¿sí? Entonces, y nosotros, después de haber ido a otros cursos y estar pendientes de ellos y todo lo que sucede, pues fuimos y denunciamos porque sabemos que se nos están violentando nuestros derechos y que eso no debe de suceder, ¿sí? Entonces, por eso es que le decimos a Celso Nájera Herrera, señor, ¿qué espera? Ya mucho tiempo, o es el amiguismo o el compañerismo que usted tiene con Raúl Ojeda Subieta, ¿verdad? El que está trazando esta averiguación, esta investigación, ¿verdad? Y los problemas en Tabasco siguen continuando, ¿sí? Y hay mucha inseguridad, ¿verdad? Me han agredido muchas veces de diversas formas, aquí lo hemos manifestado y lo hemos dejado en claro porque lo hemos hecho público, ¿sí? Cuando ellos vinieron aquí, yo me acerqué al licenciado Nahum Pedro Zárate, ¿verdad? Para decirle, ¿no?, sobre esto. Y platiqué también con Luis Alberto Jiménez Martínez, que es el capacitador, ¿no? Y fue el que nos dijo, ustedes tienen este derecho y también tienen esta obligación. O sea, nos explicó. No, o sea, no quiero que se entienda que la PGR está diciendo, ¿sabes qué? Cuando el gobernador le haga algo, usted vaya y denúncielo. No, lo que pasa es que el nivel que nosotros traemos, ¿verdad?, en el medio que nos desenvolvemos es con las autoridades de los primeros niveles, ¿sí? Y así podemos hablar de los magistrados, podemos hablar de los diputados, podemos hablar del gobierno del Estado y los presidentes municipales. O sea, nosotros estamos al primer nivel, ¿verdad?, en la comunicación, porque vamos y nos acercamos a ellos y le preguntamos. Por supuesto que ya Arturo Núñez Jiménez de hace mucho tiempo negó a la prensa las entrevistas y solamente habla de lo que él quiere y cuando él quiere. O sea, eso ya es tiranía, desde ahí ya es tiranía, ¿sí? Porque entonces mi libertad de expresión no puedo utilizarla, porque si yo le pregunto algo que lo vaya a inconformar, pues capaz salgo a golpes con los guaruras, ¿no?, o golpeado por los guaruras, porque además cuando te le acercas ahí hay unos codazos que ni gana le queda a uno de acercarse a filmar, o, ¿verdad?, más cuando yo soy el que he denunciado. Y aquí le he dicho, por eso he tratado de dejar de ir a esos lugares donde está el gobernador para evitar que me vayan a agredir, ¿no? Y aún así por fuera me han agredido. Entonces, eso es para que, porque son personas que de una otra manera están relacionadas con el secretario de gobierno que salió. Entonces, y todas esas investigaciones pues las está haciendo la PGR, ¿no? Pero Ricardo Celso Nájera Herrera pues nos está quedando a deber como director de la FLEADE y está dañando, por supuesto, ¿verdad?, la imagen de esa Fiscalía Especializada de Atención o de Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y Defensores de Derechos Humanos, que se creó precisamente para defender nuestros derechos. Y aquellos que nos atrevemos a denunciar, ahora resulta que tenemos problemas y que nos están dejando ver como responsables. Cuando nosotros fuimos y acusamos y decimos y presentamos pruebas y se comprobó, y ellos comprobaron que los videos que estaba yo entregando pues son videos no editados, o sea, videos que muestran pues la responsabilidad del gobierno del Estado, ¿verdad? Entonces, digo porque ahí se ven los policías, ¿verdad?, que ellos ya serían y los que resulten culpables, porque la responsabilidad del gobernador de la seguridad pública, ¿verdad? Y al final de cuentas, en esa escala, los últimos, que son los que reciben la información, son que los que reciben las órdenes son los que actúan, ¿no? Pero la responsabilidad es del gobernador. Entonces, por eso denunciamos al gobernador. Y bueno, aquí nos topamos con el boletín del día de ayer, 1 de agosto, que nos envía la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de aquí del Congreso del Estado, ¿verdad? Y nos dice aquí, en el titular, nos dice, da entrada a comisión permanente a 2 propuestas de acuerdo protocolarios, y luego dice que se trata de la inscripción en letras doradas en el recinto legislativo del texto centenario de la Constitución Política de 1917 a una placa conmemorativa en honor de 3 constituyentes tabasqueños de 1917, y luego dice que las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y de Justicia y Gran Jurado para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda. Y luego nos dice aquí que los diputados integrantes de la Comisión Permanente dieron entrada este lunes a 2 propuestas de acuerdo protocolario para inscribir con letras doradas en el muro de honor del recinto legislativo o la Casa de Piedra, como
bueno, o también en la Casa de Piedra. Es que hay otro tema aquí que se trató en relación a eso, ahorita vamos a llegar hasta ahí. Luego dice, en letras doradas, en el muro de honor del recinto legislativo del texto centenario de la Comisión Política de 1917, así como para colocar una placa conmemorativa en la que se destaquen los nombres de los 3 constituyentes tabasqueños de 1917. Durante la sesión encabezada por el diputado José Antonio La Vega Mitia, se dio a conocer que dicha propuesta de la legisladora Yolanda Ruedas de la Cruz fueron turnadas a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y de Justicia y Gran Jurado, respectivamente, para su estudio y presentación del acuerdo o dictamen que en su caso corresponda. En presencia de los legisladores, Guillermo Torres López, Manuel Andrade Díaz, Martín Palacios Calderón, Solange María Soler Lán y Candelaria Pérez Jiménez, el diputado César Augusto Rojas Ravelo dio lectura a una síntesis de la propuesta de acuerdo protocolario, las cuales fueron aprobadas por unanimidad. Al respecto, Rojas Ravelo manifestó que hablar de nuestra constitución política es referirse al resultado de las luchas del pueblo mexicano, desde la incipiente nación que floreció en los principios del México independiente hasta las alcanzadas en nuestros días. Por ello, precisó, se considera inscribir en letras doradas en el muro de honor del recinto legislativo el texto centenario de la Constitución Política de 1917, y tomando en cuenta que el próximo 5 de febrero del 2017 se conmemora el centenario de la promulgación de nuestra Constitución, se busca que su develación ese mismo día en sesión solemne, a la que se invitará a los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial, que no vienen. O sea, viene el del Poder Judicial, pero Arturo Núñez aquí no ha entrado ni una vez, o no lo he visto aquí. Dice, autoridades educativas y clase política. Eso es otra forma de romper el Estado de Derecho. O sea, ese respeto que debe demostrar el Ejecutivo al Poder Legislativo no se ve reflejado en los actos del gobernador, porque no acude cuando es invitado y manda a un representante. O sea, estaríamos nosotros de acuerdo en que hubiera ocasiones en que mandara representantes por sus múltiples ocupaciones, pero no siempre, ¿verdad? Porque puede llegar el momento que se pongan de acuerdo, oiga, para tal fecha, aparte ahí su agenda, para que nos dé una hora y esté usted aquí en el Congreso del Estado, por favor, ¿verdad? Porque, digo, se pide de manera respetuosa, ¿no? ¿Nos puede usted acompañar aquí en el Congreso del Estado, ¿verdad? Pues para develar la placa. Entonces son cosas en las que los gobernadores no participan desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso es que el Estado de Derecho está perdido, ¿sí? Porque no hay respeto de un poder a otro y se quiere imponer, además, como ya se ha explicado y se ha detectado aquí y se denuncia constantemente o se demanda públicamente, ¿no? Luego dice, referente a la otra propuesta de acuerdo protocolario, se plantea que sea colocada una placa conmemorativa en el área de los marcos de la llamada Casa de Piedra, es lo que le comentaba, entrada del Congreso local, destacando en la misma los nombres de los 3 constituyentes tabasqueños de 1917. De esta manera se pretende que los nombres de Santiago Ocampo, Rafael Martínez de Escobar y Carmen Sánchez Magallanes, quienes fueron diputados en el Congreso Constituyente de 1917, sean recordados de esa manera, a fin de que su ejemplo inspire el quehacer legislativo y con ello se honre su memoria. Bueno, esta es la intención de la 62 legislatura y digo, por supuesto que eso se va a aprobar, ¿no? Son cosas que simplemente se pasan a estudio para poder cumplir con la ley, ¿no? Pero sin embargo son cosas que se debe de dar a conocer los actos en donde participaron nuestros representantes, ¿no? Y en este caso en esa Constitución de 1917, ¿no? Entonces, y al cumplirse el centenario, ¿verdad? Bueno, es bueno que se mencione, más que son tabasqueños, eso no va a haber ni discusión, ¿no? Todos lo van a aprobar por ese sentimiento de soberanía estatal, ¿no? Y es un reflejo de que hubo participación de Tabasco, ¿no? Entonces, eso nada más es el protocolo que se tiene que reunir, ¿no? O sea, cumplir con la ley de cuando se recibe una iniciativa, una propuesta, hacia dónde va, dónde se canaliza, y luego cómo regresa, y luego cómo se va al pleno o cómo se aprueba, ¿no? Entonces, eso ya nada más es tramitología, digamos, ¿no? Aquí en el artículo 26, escuche bien cómo está escrito para que vea la diferencia, o sea, me estoy acordando de lo que le dije al principio. Y en el inciso B o fracción B nos dice, el artículo 26, primeramente, el Estado contará con un sistema
Nacional de Información, Estadística y Geografía, que ya le explicamos aquí. No hay confianza ya sobre eso, pero más sin embargo de ahí se toman las cifras oficiales, inclusive hasta para presentar iniciativas en los congresos tanto de la Unión como del Estado. Luego aquí dice, el organismo calculará en los términos que señale la ley el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la ley federal de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en la disposición jurídica que emanen de todas las anteriores. Acuérdense que dentro de esta lectura ya hemos explicado cómo se organiza este Sistema Nacional de Información, ¿verdad? Y cómo se eligen, quiénes los representan, y así hemos estado aprendiendo junto con usted, ¿no? Y lo hacemos por parte, porque poco a poco nos vamos dando cuenta de cómo se organizan, ¿no? Entonces, aquellos que tienen la oportunidad de seguirme puntualmente, bueno, pues cada día están aprendiendo más, ¿no? Y además lo hago así para poder presentarle más cosas diariamente. Porque si no me enfoco a lo que es el artículo, pues dejo de la mano alguna noticia que es importante para usted, ¿verdad? Y luego de darle la noticia, doy mi opinión basado en la ley, ¿sí? Entonces, en este informe que hago, ¿verdad?, diario encaminado a la televisión pública, algo aprendemos y ya lo comprobamos y es lo que hemos estado platicando desde el principio, ¿no? O diciendo desde el principio. Y dice, las obligaciones y supuestos denominados en unidades de medida y actualización se consideran de monto determinado y se resolverán entregado su equivalente en moneda. Y nos dice más, porque ya estamos por concluirlo también, nos dice moneda nacional, al efecto deberá multiplicarse el monto de las obligaciones o supuestos expresados en las citadas unidades por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. Hasta aquí concluye la fracción B o el inciso B del artículo 26, ¿verdad? Y bueno, todo esto lo que dije anteriormente está basado en que los miembros de la Junta de Gobierno de este sistema solo podrán ser removidos por causas graves y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no renumerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia, y estarán sujetos a los dispuestos por el título cuarto de esta Constitución. Entonces, con esto yo creo que algo hemos aprendido. Es un esfuerzo verdaderamente que se hace diariamente para poder accesar al conocimiento, y espero sinceramente sea de beneficio para usted, ¿no? Aquella persona que me escuche, algo aprendió el día de hoy, ¿no? Y de eso se trata, de que día a día algo vayamos aprendiendo. Y ¿sabe qué? No por presunción, sino para ignorar menos. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.